9 minutos pasadas las 11 de la mañana encaramos esta última hora aquí en Gente que no, aquí en la 90.5 y es día miércoles y los miércoles hablamos de economía y para eso estamos en comunicación con nuestro amigo de la casa, Blas Rosadilla. Blas, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días Nacho, buenos días para Vane, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien por acá. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos depara la economía en este día miércoles, en este nuevo mes de agosto? Bueno, pues como venimos haciendo a lo largo de la última semana, hay que repasar un poco cómo viene el mercado del dólar, ¿no? Ujú. Que siempre cada vez se vuelve un tema más relevante acercándose las elecciones. Y hubo cambios interesantes la semana pasada que se ven reflejados en el comportamiento del precio de la divisa esta semana, ¿no? Como comentamos la semana pasada, el Banco Central había salido a intervenir en el mercado vendiendo cerca de 300 millones de dólares para contener la subida que había llevado por encima de los 18 pesos. Ese lunes pasado fue cuando hizo que el dólar bajara de los 18 pesos, rompiendo esa barrera. Ya, algo que llama la atención también, porque en un principio la postura del gobierno fue, bueno, no le demos bola, no, dejémoslo al dólar, tranquilo, no nos interesa, hablemos de otra cosa, y de pronto salió a vender para que baje. Exactamente, y eso un poco la crítica que tiene que ver, una de cuando recordemos cuando hablamos de metas de inflación, el esquema que está proponiendo el Banco Central para poder controlar el aumento de los precios. Una de las claves de ese esquema es la independencia del Banco Central, la independencia respecto a las influencias de la política, ¿no? Y del Ejecutivo en el Banco Central. Claro. Claramente esto se ve que ya no pasa y es una de las principales críticas que se le hace, la poca independencia que está teniendo el Banco Central, porque y Sturzenegger fue uno de los principales impulsores de esta idea de dejar al dólar en un esquema de explotación, ¿no? Pero claramente acercándose las elecciones se vio obligado por el Ejecutivo a salir a intervenir y controlar el aumento de la divisa. ¿Vos qué crees, Blas, que efectivamente digo, está claro que no ocurre esto de la independencia, pero digo, es necesaria, es real, tiene que existir? Bueno, esto plantea un poco la necesidad del esquema de metas de inflación, porque lo más importante para poder cumplir el objetivo es la credibilidad del banco. Y para poder lograr la baja de la inflación, tiene el objetivo único que tiene que manejar la política monetaria controlada por el Banco Central, tiene que ser la búsqueda de bajar los precios, ¿no? Ujú. Y por ahí el Ejecutivo se encuentra con otras necesidades mucho más por ahí relacionadas al corto plazo, por ejemplo las elecciones que se avecinan o la necesidad de aumentar el gasto, de cubrir déficit. Y cuando el Banco Central no tiene la independencia y tiene que salir a emitir moneda para cubrir un déficit o cuestiones por el estilo, eso baja la credibilidad de los diferentes agentes económicos de que se pueda cumplir con esa meta de inflación, ¿no? Claro. Y esta es la cuestión más clave, la credibilidad en la cumpla de la meta, que ya como vimos en columnas anteriores, ya no es creíble, ya los 17% de inflación anual es muy difícil que se lleguen a cumplir, se estiman cerca del 23% de inflación para este año. 23% y la meta había sido un 16, 17. Era un rango de entre 12 y 17%. Entre 12 ya debemos estar ahora, más o menos con la de julio, o más, Sí, o más. sí, llegamos cerca del 11,8 en la sumatoria de lo que va del año. Mira vos. Sí, la de julio fue cerca del 2% y se estima que la de agosto va a ser un 1,5 más o menos. Por ahí sí, todavía no salió el dato oficial, pero ya Ujú. se estima que la de este año va a cerrar en el 2%. Mira vos, cerca de 23. Bueno, digo, en ese sentido todavía
digamos, los analistas económicos no retroceden, pienso, desde el oficialismo, se sigue con esta idea de, no, vamos a llegar, tranquilo, va a ser entre 12 y 16, o son un poco más realistas y dicen, y bueno, capaz no llegamos, se nos escapó la tortuga, no sé. Y en las últimas informes de política monetaria que realiza el Banco Central, Sturzenegger sigue manteniendo su postura. Como vemos, el oficialismo desde el Ejecutivo y desde el Legislativo no tratan de esquivar el tema económico, no es un tema que se esté discutiendo mucho en esta época de campaña electoral. Claro, quizás lo capitaliza mucho más la oposición, digo, si uno piensa en las campañas políticas, digo, y polarizando algo que está mal, pero lo vamos a hacer por un ratito, digo, desde un lado se apunta del oficialismo apunta su campaña a la corrupción del gobierno anterior y el gobierno anterior apunta a la política económica, claramente, subida de precios y, bueno, con el tema que arrancamos, digo, tema dólar que se traslada a precios. Exactamente, sí, son una cuestión la oposición va a hacer poner el dedo en esa llaga del gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Sí, la política económica que no arranca, o que siquiera empieza a arrancar, un segundo semestre que todavía no llega. Sí, bueno, eso ahora vamos a hablar un poco de eso. Para cerrar con el dólar, una buena por ahí para el Banco Central, para el gobierno, es que desde la intervención de la semana pasada, en esta semana el dólar sigue operando por debajo de los 18 pesos, sin necesidad de que el Banco Central haya tenido que salir a vender dólares. Esto un poco tiene que ver con lo que hablamos siempre, el tema de las expectativas, ¿no? De lo que los agentes económicos creen que va a pasar. Uh-huh. Muchos de los dólares del sector agropecuario, de la liquidación de los dólares que ingresan por las exportaciones de soja, estaban mantenidos, ¿no? por los chacareros, pensando de que el dólar podía seguir aumentando, entonces esperaban una mejor cotización para vender sus dólares. Claro. Al ver que el Banco Central salió a intervenir y no permitir que suba los 18 pesos, esto hizo que tuvieran incentivos para salir a vender, subió la oferta de la divisa y esto hace que se esté manteniendo la cotización por debajo de los 18 pesos. Claro. Blas, para cerrar tema dólar, ahora sí, posicionate en 2 semanas, si querés, 2 semanas. Supongamos que nacionalizamos por un segundo la elección y gana Cristina, gana Unidad Ciudadana en provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los distritos. ¿Qué pasaría con el dólar? ¿Vos decís que la elección influye en lo que pueda llegar a pasar con el dólar? Puede influir mucho en los agentes. Ya vemos, sobre todo los analistas comentan que los grandes jugadores del mercado no ven negativamente una victoria de Cristina y muchos están intentando dolarizar su cartera. Ajá. Las sociedades de bolsa, los grandes bancos, grandes empresas, y esto tendería a generar una presión alcista sobre el dólar. También depende mucho de lo que haga el Banco Central. Recordemos también, hace un par de meses Sturzenegger planteó que quería aumentar las reservas del Banco Central, es decir, salir a comprar dólares. Uh-huh. Y tuvo que hacer la operatoria contraria para poder mantener la cotización. Hay que ver qué decisión toman, cómo juegan las presiones políticas sobre el Banco Central, pero sí va a tener una tendencia a que suba el valor de la divisa. Ahí está. Sí, ¿qué otro tema hablas? Bueno, otra de las cuestiones que también va a implicar mucho en las elecciones es la percepción que tiene la gente sobre la economía, ¿no? De esta reactivación que se ve en los datos, pero que por ahí mucha gente no la logra percibir. En el bolsillo no se siente, es el tema. Exactamente. Y hay un poco varias cuestiones que hacen que esto sea así. Primero, uno tiene que tener en cuenta que a la hora de hacer cálculos estadísticos respecto a las variables económicas, cuando se plantea el crecimiento de la economía,
se toma un promedio de todas las actividades dentro del país. Ujú. Y esto, una de las particularidades que plantean en este recuperación de la economía argentina, esta salida de la recesión, es que ha sido diferente a otras que se han acostumbrado en este país, ¿no? Generalmente las recuperaciones estaban relacionadas a aumento del gasto público, principalmente orientado a darle plata a la gente directamente, o mejorar el poder adquisitivo de la gente, y que este sea destinado directamente al consumo. Cuando la economía se reactiva a partir de un crecimiento del consumo, uno puede decir que la gente observa esa mejoría más rápidamente. Claro, sí. En este caso, una de las principales componentes del producto que está creciendo es la inversión. La inversión no tiene un impacto tan directo sobre la percepción de las personas, sobre todo porque las inversiones tienen un periodo de maduración hasta que eso se materializa en una actividad productiva que genere empleo y que aumente el producto para se siente mucho más aumentar el rápido. bienestar de la Se gente. siente mucho más rápido, digo, si el crecimiento va por el lado del consumo, por lo menos de la gente de a pie, por así decirlo, ¿no es cierto? Qué sé yo, el tipo Sí. que es empleado y se puede comprar una heladera, el tipo que, vamos por el otro lado, si el crecimiento va por el lado de la inversión, digo, como vos decías, lleva una maduración, y antes que eso se capitalice en empleo y demás cuestiones que sí pueden beneficiar al tipo de a pie, pasa un tiempo. Exactamente. Y también tengamos en cuenta que si bien la inversión no tiene un impacto tan al corto plazo, sí tiene, en el largo plazo tiene un impacto mucho mayor y logra una mejor sustentabilidad para el crecimiento, ¿no? Claro. Porque se aumenta la capacidad productiva. Cuando uno aumenta el consumo sin un aumento de la capacidad productiva, tiene mucho riesgo que es lo que se ha visto en este país a lo largo de su historia, mucho riesgo de generar presiones inflacionarias, porque Claro. es un aumento de la demanda ante una oferta que está estática, que no crece. Claro. Entonces eso genera un aumento de los precios. Quizás este crecimiento en la inversión sea a posteriori mucho mejor y mucho más sostenible, pero, qué sé yo, el tipo que va a comprar yerba al almacén y está a 50 pesos o 60 pesos el medio kilo, dice, bueno, pucha, acá me están diciendo que la economía crece, pero a mí me sale todo más caro. Digo, es un proceso que tiene un tiempo. Y además hay que tener en cuenta que la agenda política está marcada por el corto plazo. Claramente, sin duda. Y eso es una cuestión que genera bastantes tensiones. Uh-huh. Sobre todo además que tenemos elecciones cada 2 años. Eso sí, eso es verdad. Bueno, otra de las cuestiones es que si bien el empleo está creciendo un poco, pero está creciendo, en nivel total el empleo no registrado ha caído. Y esto tiene que ver un poco la heterogeneidad sectorial de esta recuperación, porque tenemos en cuenta que generalmente los sectores menos beneficiados son los que tienen mayor participación en el empleo no registrado. Ajá. Entonces podemos ver que por ahí los sectores menos favorecidos son los que menos han percibido esta reactivación. Claro. Y otra cuestión tiene que ver con la heterogeneidad de la recuperación a nivel geográfico. Como bien dijimos, las estadísticas son promedios de un país. Dentro de una recuperación puede suceder que haya regiones del país que estén empobreciéndose, que estén disminuyendo su actividad económica, y otra que le está yendo bien y en el promedio se ve una recuperación. Claro, sí. Y esto mismo sucede en los diferentes sectores económicos. Puede haber sectores que estén creciendo, como por ejemplo aumentó mucho la producción en el agro la construcción está creciendo,
pero por ejemplo el comercio, muy relacionado con los niveles de consumo, todavía no percibe esa recuperación. Claro, sí, sí, está claro, digo. Puede haber crecido mucho un sector, poco otro, pero en el promedio se compensan. Exactamente. Y bueno, y para hablar un poco de esto y utilizar como un ejemplo de esta cuestión de la diferencia entre lo que es la percepción que puede tener la gente sobre un asunto y el análisis de los datos, ¿no? El trabajo de un científico social como lo es la economía, ¿no? La economía es una de las ciencias sociales que más se apoya en los datos estadísticos. Ujú. Un caso ejemplificador puede tener que ver con esto que pasó hace un par de semanas. Los comentarios creo que fueron de Lucía Galán, hablando Sí, de del la efecto que tenía asignación universal por hijo. exactamente, Sí. planteando que ella veía casos de mujeres que se embarazaban para poder cobrar esta asignación universal por hijo. Ujú. Eh, un estudio del CEDLAS, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, que es de la Universidad de La Plata, uno de los institutos más reconocidos en Latinoamérica respecto a estas cuestiones, hizo un estudio analizando esta cuestión, ¿no? Si es verdad que la asignación universal por hijo ha generado que haya más personas que busquen embarazarse. Y a partir de los datos del ANSES, de los registros, se observa que cerca de la mitad de los beneficiarios de la asignación universal por hijo tienen uno solo, ¿no? Son Un una solo hijo. familia con un solo hijo. Está buenísimo esto que nombrás, Y Bla, cerca porque de un es el dato rompiendo el relato, ¿no? Exactamente, es que la percepción que puede llegar a tener uno es muy peligroso a hacer análisis en base a eso. Claro. Otra cuestión también la veía en la tele, en un debate entre un economista en su rol de analista económico, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta ahora estos economistas que ya cumplen un rol como político siendo candidato. Ajá. Y ya a la hora de escuchar lo que dicen, a la hora de hacer un análisis sobre lo que estamos escuchando de la persona que está hablando, hay que tener en cuenta el rol que está ejerciendo, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo escuchar hablando en su rol de analista económico que un científico social que un político que está defendiendo sus intereses. Claramente, sí, es un plano mucho más sesgado. Exactamente. Bueno, yo veía una discusión entre un candidato y un economista, y el economista planteaba estos datos de la economía recuperándose, y por ejemplo le contraargumentaban planteando casos de una empresa en La Plata que le estaba yendo mal. Y esto es así, dentro de una recuperación hay sectores a los que le puede ir bien, sectores que le puede ir mal, y eso no implica lo que uno ve al lado. Uno puede ver, tanto puede ser, uno puede ver que sus vecinos se le está yendo todo bien, todos están con una mejor situación económica, pero a su vez el país puede estar en decrecimiento, en una recesión. Sin duda. Por eso la importancia de las ciencias sociales a la hora de hacer análisis de la realidad y no dejarse llevar por la simple percepción. Claro. Exactamente. Entonces decías, más de la mitad, según dato duro, más de la mitad de las personas, de las familias que cobran la asignación universal por hijo, tienen tan solo un hijo. O sea que este mito, este relato de se embarazan para cobrar la asignación es falso, es una mentira. Por lo menos desde el dato. Exactamente. Y cerca del 30% tienen solo 2 hijos. Así que sí, ya tenés cerca del 80% o más que tienen entre 1 y 2 hijos. Una familia tipo o menos. Claro, exactamente. Así que, bueno, interesantísimo esto último de, como decía antes, el dato rompiendo el relato. Que se debatió mucho en los medios los dichos de Lucía Galán. Bueno, como ocurre, Lucía Galán, para los que no la conocen, es una de las integrantes de Los Pimpinela. Digo, para
Como ocurre cada vez Yo, que alguien de percepción pública, alguien que está en los medios, por así decirle, dice una frase por el estilo. bueno, esta nota, este trabajo que te estoy comentando del CEDLA fue hecho por Mariana Marchioni, una doctora en economía que trabaja en este instituto, y yo llegué a él a partir de un tuit de Walter Sosa Escudero, otro economista muy relacionado a temas de econometría, que es la rama de la economía que se encarga del análisis, el análisis de los datos principalmente, y planteaba en su tuit, dice, Lucía Galán es a Mariana Marchioni lo que los Pimpinela son a los Beatles. Bueno, lo resume todo. Me parece una buena frase para cerrar esta columna de economía. Blas, te agradecemos la comunicación con nosotros como todos los días miércoles. No, muchas gracias a ustedes y nos vemos la semana próxima. Te esperamos el miércoles que viene. Así pasaba Blas Rosadilla como todos los miércoles hablando de economía. Cortamos la semana.